Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Go Premanande Hari Bol. Hare Krishna, buenas tardes a todos, espero que todos estén bien. Muchas gracias por asistir a esta serie de conferencias virtuales que está emitiendo el Templo de Buenos Aires a través de su página de Facebook. También muchas gracias a los devotos encargados de organizar estas conferencias que me han invitado amablemente a disertar sobre un capítulo muy especial y un verso muy interesante del Bhagavad Gita desde el punto de vista, podríamos decir, místico. Hoy día vamos a leer un verso que ya es parte, digamos, lleva como el 30% del capítulo 3 hablado, y vamos a hacer una investigación, o por lo menos hice una pequeña investigación acerca de este tópico mencionado por Srila Prabhupada en distintas partes. Entonces, este tópico es acerca de los sacrificios o los yagyas, ¿no? Normalmente, por ejemplo, para las personas que nos están escuchando por primera vez o recién se están interiorizando con la conciencia de Krishna, cuando hablamos de sacrificio, hablamos de ofrendas, ¿no?, que los devotos de Krishna hacen para Krishna con un sentimiento amoroso, ¿no?
Bueno, creo que se cortó la conexión, por eso sigo ahora hablando. Estábamos hablando que cuando en la conciencia de Krishna hablamos de sacrificios, yagyas, estamos hablando de aquellas actividades que los devotos de Krishna hacen con una intención amorosa como una ofrenda al Señor, ¿no? Porque para aquellos por ahí que no tienen mucha profundidad en el conocimiento de conciencia de Krishna, cuando uno habla de sacrificios, puede pensar, de acuerdo a la, digamos, connotación o a la idea que le asignan normalmente las personas a esa palabra, puede más o menos tener distintos tipos de entendimiento, pero básicamente podría pensar sacrificios como a lo mejor los que se hacían en las culturas, en algunas culturas precolombinas, en el que sacrificaban en una piedra de sacrificio una entidad viviente, ¿no? Para Dios o para los dioses. Y también podemos, sacrificio, podríamos decir que es algo que detenta mucho dolor, ¿no? Mucha austeridad, mucho dolor, ¿no? Y sin embargo, en la conciencia de Krishna, cuando hablamos de sacrificio o yagya, ¿no? Su equivalente en el sánscrito, estamos hablando de una ofrenda que se hace para Dios, Krishna, con una actitud amorosa, y que no conlleva ninguna connotación peyorativa o no conlleva ninguna connotación demoníaca, sino más bien que, por ejemplo, cuando hablamos de sacrificio, el origen etimológico de la palabra es sacro oficio u oficio sagrado, ¿no? Algo que uno hace o una actividad que uno hace con una idea de religar o reconectarse con Dios de cualquier manera que lo conciba. En este caso nosotros lo concebimos como Krishna. Leemos sus instrucciones en el Bhagavad Gita e incluso en ese Bhagavad Gita el Señor nos enseña cómo hacer ese tipo de sacrificios de manera que esos sacrificios o esas ofrendas sean agradables para Él. Entonces aquí Krishna está comenzando a relatarle a Arjuna en el campo de batalla algunos aspectos de lo que debe ser entendido como sacrificio para llevar al cúlmine de lo que es un sacrificio, que es una ofrenda, como decíamos, imbuida con un sentimiento amoroso. De hecho, en el capítulo 9, justamente hace unos días atrás estábamos discutiendo acerca de este verso. Dentro del capítulo 9 estábamos discutiendo de varios versos que hablaban precisamente de la calidad de ese yagya o de ese sacrificio o de esa ofrenda, en algunos versos del capítulo 9 que tienen o conllevan la idea de devoción, de amor, de entrega, de actitud amorosa. Y uno de ellos, y uno de los más conocidos del Bhagavad Gita, muy mencionado por los devotos, es aquel que dice Patram pushpam phalam toyam yome bhaktya prayachati tatham bhakti uparitam ashnami prayatatmana, ¿no? Cuando Krishna menciona este verso, dice, si alguien me ofrece con amor y devoción una fruta, una flor, un poquito de agua, una hoja, yo lo voy a aceptar. Pero Krishna pone un ingrediente muy interesante o muy importante en este mantra, que es yo me bhaktya, ¿no? Me lo ofreces, a mí, pero con bhakti, con amor y devoción. O sea que Krishna en realidad, si nos ponemos a pensar, es el Señor Supremo, el dueño de todo lo que existe, incluso de nuestras propias vidas, ¿no? Nuestros propios cuerpos o todo este mundo fenoménico. Él es el propietario. Y entonces uno podría decir, bueno, ¿qué necesidad uno tiene de ofrecerle o regalarle a Krishna una flor, una fruta, un poco de agua, si en realidad esas cosas son de Él, ¿no? Y entonces precisamente lo que Krishna dice, sí, bueno, todo eso es mío y en realidad yo tengo un montón de eso, pero lo que me interesa más de toda esa ofrenda o de todas esas cosas que me puedas dar, en realidad es la actitud amorosa que tengas atrás de eso, que en realidad yo no tengo, ¿no? Porque precisamente las entidades vivientes en este mundo material no están entregando su amor a Krishna, y ese es precisamente el motivo por el cual estamos en el mundo material y el motivo por el cual estamos sufriendo en este mundo material. Por lo tanto, en este verso se habla acerca del sacrificio, no se menciona tanto en profundidad del capítulo 3 que vamos a leer ahora, pero sí ya empieza a hacer una introducción acerca de cómo es la relación de las entidades vivientes de manera directa con Krishna y también de manera indirecta en términos de hacer sacrificios para los semidioses, que son representantes del cuerpo
universal o del cuerpo trascendental del Señor. Y aunque esto suene un poco impersonal, en realidad es un aspecto de esta manifestación material o el aspecto administrativo que Krishna está mostrando o como él ha creado el mundo material, en términos que las personas, aunque no crean en él o aunque hayan olvidado su relación con él, gradualmente a través de este tipo de actividades virtuosas, piadosas, de sacrificio, de entrega, puedan ir gradualmente desarrollando su conciencia espiritual y llegar a la plataforma más elevada, que es tener en el corazón o despertar en el corazón el amor puro por Krishna. Así que bueno, sin más introducción, vamos a empezar a leer ese verso que nos toca hoy día, que es del capítulo 3, ¿no? Este capítulo 3 lleva como título Karma Yoga, ¿no? Lo cual significa, Krishna viene explicándole a Arjuna que hay dos clases de personas que intentan entenderlo o intentan descubrirlo o acercarse. Algunos lo hacen mediante la especulación filosófica, ¿no? A ver quién es Krishna, será esto, Dios será aquello, ¿no? Este proceso neti, ¿no? Que puede decir, no, bueno, Krishna no es esto, o Krishna sí es esto, ¿no? Un proceso analítico en el cual Krishna ha dado algunos pasos para entenderlo en el capítulo anterior, y ahora en este capítulo está expresando o está contando acerca de las personas que tratan de entenderlo a él mediante sus actividades. Y eso se llama karma, ¿no? O sea, hacer algo y recibir algo a cambio. Más adelante Krishna también va a explicar que esas actividades pueden ser virtuosas o piadosas y también pueden ser pecaminosas o impías o actividades que no dan buenos resultados, que en vez de elevar la conciencia de la entidad viviente hace que se degrade en términos materiales. Se llama karma por un lado, actividades piadosas, actividades virtuosas, vikarma o actividades que degradan la conciencia de la entidad viviente y hacen que tenga resultados en la forma del sufrimiento. Y por último, Krishna va a mostrar el sumum bonum de las actividades, que son las actividades akármicas o las actividades que no tienen que ver ni con lo bueno ni con lo malo, sino que tienen que ver con lo espiritual, ¿no? Y de esa manera hacen que uno trascienda el ciclo de samsara, nacimiento y muerte, que es este mundo material, en el cual uno está encerrado, naciendo, envejeciendo, muriendo, naciendo, envejeciendo, muriendo, y no puede superarlo, no puede salir de ese encierro, porque inclusive en este mundo material, a pesar de que uno pueda hacer actividades muy piadosas, puede en última instancia alcanzar planetas elevados como los planetas celestiales, también lo va a mencionar Srila Prabhupada en este verso, pero en última instancia, cuando el resultado de esas actividades piadosas se agota, uno vuelve a caer a los planetas medios en los cuales sigue desarrollando sus actividades, ¿no? Así que sea que uno haga actividades virtuosas o sea que uno haga actividades pecaminosas, queda encerrado dentro del ciclo de nacimiento y muerte tanto como para pagar las reacciones o como para recibir los frutos de las reacciones, pero no trasciende. Por lo tanto, una de las actividades que Krishna sugiere que uno debería ejecutar son las actividades akármicas o actividades espirituales que están libres de las reacciones y que hacen que uno salga de esa rueda de samsara, ¿no? Atraviese la cubierta universal y vuelva de vuelta a casa, de vuelta a Dios, a los planetas espirituales, en la compañía eterna de Krishna en amor y servicio, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a entender un poco, de acuerdo a lo que Krishna está explicando y de acuerdo a lo que Prabhupada está comentando, sobre este tipo de actividades que tienen que ver con actividades virtuosas, que lo ayudan a uno a elevar la conciencia, inclusive a nivel material. Pero Krishna está dando acá una idea de cómo decir, bueno, aunque esto sea como para elevar tu conciencia a nivel material y te haga seguir atado al ciclo de nacimiento y muerte dentro de esta rueda de samsara que acabamos de explicar, te voy a dar un atisbo de qué hacer para que esa actividad virtuosa se transforme en actividad espiritual. ¿Están interesados en escuchar algo acerca de eso? Ok, vamos entonces de lleno al verso del Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Ajnana Timirandasya Gyanangyana Salakaya Chaksurum Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la luz del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Entonces leemos el verso que en sánscrito dice lo siguiente. Anat bhavanti bhutani parjanyat anna sambhava jagyat bhavati parjanyo jagyat karma samudbhava, en donde cada palabra en sánscrito significa lo siguiente en español. Anat, de los granos. Bhavanti, crecen. Bhutani, los cuerpos materiales. Parjanyat, de las lluvias. Anna, de granos alimenticios. Sambhava, producción. Yagyat, de la ejecución de sacrificio. Bhavati, se vuelve realidad. Parjanya, lluvias. Yagya, ejecución de yagya, sacrificios. Karma, deberes prescritos. Samudbhava, nacido de. Traducción del verso. Todos los cuerpos vivos subsisten de granos alimenticios, los cuales se producen como resultado de las lluvias. Las lluvias se producen como resultado del yagya, sacrificio. Y el yagya nace de los deberes prescritos. Significado por Srila Prabhupada. Srila Baladeva Vidyabhushan, un gran comentarista del Bhagavad Gita, escribe lo siguiente en sánscrito. El verso dice: Ya indradi angatat yavastitan jagyan sarveshwaram vishnu avyarichatat che sammasnanti tenatat dehajantram sampadayanti te shanta sarvesvarasya jagya purusasya bhaktaha sarvakil vishair anadi kalabibhridahir anat atmanu bhava pratibandakahir nikilahi papair vimuchate. Srila Prabhupada comenta lo siguiente acerca de este verso sánscrito y dice: el Señor Supremo, a quien se lo conoce como Yagya Purusha, donde Purusha significa hombre y Yagya, sacrificio, o sea, el sacrificio hacia el hombre supremo. Yagya Purusha, o el beneficiario personal de todos los sacrificios, es el amo de todos los semidioses que los sirven del mismo modo que los diferentes miembros del cuerpo sirven al cuerpo. Semidioses tales como Indra, Chandra, Varuna son funcionarios designados para la administración de los asuntos materiales, y los Vedas ordenan la ejecución de sacrificios para satisfacer a esos semidioses, de modo que ellos sientan el agrado de suministrar aire, luz, agua en cantidades suficientes para producir granos alimenticios. Cuando se adora al Señor Krishna, automáticamente se adora también a los semidioses, que son diferentes miembros del cuerpo del Señor. En consecuencia, no hay ninguna necesidad de adorar a los semidioses separadamente. Por esa razón, los devotos del Señor, quienes se encuentran en el plano de conciencia de Krishna, le ofrecen comida a Krishna y luego comen, lo cual es un proceso que nutre al cuerpo espiritualmente. Mediante esa acción no solo se eliminan del cuerpo las pasadas reacciones pecaminosas, sino que, además, el mismo queda inmunizado contra la contaminación de la naturaleza material. Cuando hay una epidemia, interesante este punto, la vacuna antiséptica protege del contagio a la persona. De la misma forma, la comida que se le ofrece al Señor Vishnu y que luego ingerimos nos vuelve suficientemente resistentes a la afección material. Y aquel que está acostumbrado a esa práctica es conocido como devoto del Señor. Por consiguiente, una persona con conciencia de Krishna que come únicamente comida ofrecida a Krishna puede contrarrestar todas las reacciones de infecciones materiales pasadas que son impedimentos para el progreso de la autorrealización. Por otra parte, aquel que no lo hace continúa aumentando el volumen de la acción pecaminosa y ello prepara el siguiente cuerpo, semejante al de los cerdos, los perros, para sufrir las reacciones resultantes de todos los pecados. El mundo material está lleno de contaminaciones y aquel que se inmuniza mediante el hecho de aceptar prasadam del Señor, comida ofrecida a Vishnu, se salva del ataque, mientras que aquel que no lo hace queda sometido a la contaminación.
los granos alimenticios y los vegetales son los verdaderos alimentos. El ser humano come diferentes clases de granos, alimentos, vegetales, frutas, etc. Y los animales comen los desperdicios de los granos alimenticios y los vegetales, el pasto, las plantas, etc. Los seres humanos que están acostumbrados a comer carne para comerse a los animales tienen que también depender de la producción de vegetación. Así pues, en definitiva, tenemos que depender de la producción del campo y no de la producción de grandes fábricas. La producción agrícola depende de que del cielo caigan suficientes lluvias. Y a dichas lluvias las controlan los semidioses tales como la luna, etc. Y todos ellos son sirvientes del Señor. Al Señor se le puede satisfacer mediante sacrificios, luego aquel que no pueda celebrarlos tendrá que enfrentarse con la escasez. Esa es la ley de la naturaleza. Por consiguiente, para salvarnos al menos de la escasez de alimentos, se debe ejecutar yagya, específicamente el Sankirtan Yagya prescrito para esta era. Bueno, voy a hacer una pausa. Estaba haciendo una pausa porque veía que la conexión se había cortado. Cuando leemos los significados de Srila Prabhupada, podemos ver que en realidad cuando Srila Prabhupada habla, no habla cosas que se le ocurren en ese momento. Obviamente que hay muchas cosas que Prabhupada dice por una inspiración divina, debido a que él, por ser un devoto puro de Krishna, está permanente en contacto con Paramatma o Krishna, que está en el corazón en la forma de Paramatma. Y en la medida que un devoto es más puro, más puede percibir, ¿no?, qué decir de acuerdo al tiempo, el lugar y las circunstancias. En ese sentido, como para tener una idea de que, sobre todo para las personas que a lo mejor están escuchando estos videos, esta serie de clases, que no tienen un conocimiento profundo acerca de la personalidad de Su Divina Gracia Srila Prabhupada, nuestro fundador Acharya, se dice que el devoto puro de Krishna, en realidad puede uno entender la potencia que ese devoto puro tiene o cuánto más cercano está a Dios, ¿no?, de acuerdo a la cantidad de personas que puedan volverse devotos de Krishna tan solo por escuchar su mensaje, ¿no? Y en ese sentido nosotros podemos ver que aunque Srila Prabhupada ya no está presente en el mundo material, aún queda lo mejor de él, como él lo solía expresar, que son sus libros y sus significados, ¿no? Así los devotos dicen, o el mismo Srila Prabhupada decía, que estos significados Bhaktivedanta son sus éxtasis emocionales, ¿no?, son su conexión con Krishna, ¿no? Y entonces, cuando vemos que Srila Prabhupada elabora estos significados, en realidad no está solamente utilizando esa conexión que él tiene con Krishna para decir lo que Dios quiere decir a través de las escrituras, sino que también utiliza, ¿no?, los versos de todas las escrituras védicas, que en este significado, para aquellos que tienen un conocimiento más profundo de la literatura de Srila Prabhupada, pueden ver que cada una de las cosas o cada uno de los párrafos que Srila Prabhupada está escribiendo en este significado están avalados por algún verso del Bhagavad Gita o del Srimad Bhagavatam, ¿no? Eso es un punto muy importante siempre a tener en cuenta, de manera de entender precisamente este punto, que cuando Srila Prabhupada explica estas cosas, no solamente lo hace por inspiración divina, sino que siendo fiel a la asociación discipular Guru Parampara y representando lo que todos los acharyas previos dijeron, Prabhupada está expresando sus significados de una manera muy clara y muy profunda. Y una cosa más es que Prabhupada no solamente mencionaba o se inspiraba con su devoción y con su pureza, y no solo con los versos de las escrituras, sino que él hacía referencia, o antes de expresar sus comentarios, lo hacía en base a los comentarios de los acharyas previos, ¿no?, o los acharyas del pasado. Así que bueno, toda esa riqueza espiritual nosotros tenemos la fortuna de obtenerla a través de los libros de Srila Prabhupada en los días de hoy. Entonces, acá por ejemplo, cuando leemos después del sánscrito en el significado que Prabhupada estaba diciendo, dice una parte que dice: el Señor Supremo, a quien se lo conoce como Yagya Purusha, es el beneficiario personal de todos los sacrificios, es el amo de todos los semidioses que lo sirven, del mismo modo que los diferentes miembros del cuerpo sirven al cuerpo. Entonces, en este caso, Srila Prabhupada está haciendo referencia a un verso famoso del Bhagavad Gita, que uno de los versos del Bhagavad Gita que avalan lo que Prabhupada está declarando aquí, que es el
verso 29 del capítulo 5, el famoso verso conocido por los devotos como la fórmula de la paz, ¿no? Ese verso dice: Bhoktaran Jagyatapasham Sarvaloka Maheshwaram Suridam Sarvabhutanam Yatpamam Shamtingrichati, ¿no? Y Krishna declara que para aquellos que lo reconocen, ¿no?, como el beneficiario último de todos los planetas y de los semidioses, el destinatario de todas los yagyas o las ofrendas, ¿no? En realidad, para esa persona que lo reconoce de esa manera, como el Yagya Purusha, ¿no?, esas personas en realidad alcanzan la paz o están libres de ansiedad. Normalmente, la ansiedad que se manifiesta en este mundo, conocido como Martya Loka, ¿no?, o Kunta Loka, ¿no?, el mundo de la ansiedad, viene precisamente porque queremos ocupar la posición de Krishna y queremos nuestro propio beneficio en vez de utilizar las cosas como una ofrenda amorosa a Krishna. Y bueno, Srila Prabhupada hace eso con un significado con una analogía muy entendible, que si una persona, por ejemplo, trabaja en un banco, ¿no?, y ella se encarga solamente de contar el dinero como su trabajo para al fin de mes recibir su salario, y puede contar mucho, mucho dinero, pero él no toma ese dinero porque no le pertenece, sabiendo que hay un dueño de ese dinero, que entre paréntesis seguramente son los bancos. Como bien. Bueno, parece que se volvió a cortar la conexión, sigo. Pero que en algún momento él se tienta, ¿no?, y dice: bueno, tanta plata que tiene, ¿no?, ¿por qué no me dejo algo para mí?, ¿no? Entonces él agarra y de ese dinero que está contando se guarda un tanto, ¿verdad? Y él sabe, ¿no?, que tarde o temprano él va a ser agarrado por la justicia, o por lo menos ya, ¿no?, queda en la ansiedad de decir o de pensar que en algún momento lo van a descubrir. Y esa ansiedad hace que él viva una vida precisamente, podríamos decir, media infernal, ¿no?, porque está todo el tiempo en ansiedad mirando a ver si lo van a agarrar o lo van a descubrir con lo que ha tomado que no le pertenece. Y de alguna otra manera, Prabhupada está mencionando aquí que aquellas personas, ¿no?, que no reconocen, ¿no?, al Señor Supremo como el supremo beneficiario de todo lo que existe, de todas las austeridades, de todos los sacrificios, todas las cosas que uno haga o ofrezca, y en vez de ofrecérsela a Krishna o a Dios de cualquier manera que lo conciba, se lo deja para uno. En realidad, Prabhupada decía de una manera muy simple: es un ladrón, ¿no? Es un ladrón. Y al tener esa conciencia o esa mentalidad de ladrón, de saber que estás tomando algo que no te pertenece, en realidad naturalmente vas a estar en ansiedad. Y esa es precisamente la ansiedad de este mundo. Por lo tanto, aquel que en realidad entiende que Krishna es el beneficiario de todo lo que existe y se le ofrece con amor y devoción, naturalmente se libera, ¿no?, de la ansiedad de saber que está tomando algo que no le corresponde. Ese es el motivo por el cual básicamente la ansiedad en este mundo existe, porque somos envidiosos de Dios. Y de esta manera Prabhupada está explicando lo que Krishna quiere explicar, en el sentido de decir que todo aquel sacrificio que hagas en esta vida, trata de hacerlo como una ofrenda amorosa a Dios, ¿no? Entonces, otra cosa que dice aquí, y sobre todo esto lo voy a decir para a lo mejor personas que no están muy familiarizadas con los términos que utilizamos en la conciencia de Krishna, dice: semidioses tales como Indra, Chandra y Varuna, ¿no?, son funcionarios designados para la administración de los asuntos materiales. Bueno, así como un presidente tiene sus ministerios, ¿no?, y también tiene su ministerio de energía, ¿no?, que a la vez ese ministerio de energía tendrá, no sé, divisiones en lo que respecta a la administración del agua, a la administración de los recursos energéticos en general, a electricidad, gas y todo esto. De la misma manera, el Señor Supremo utiliza, ¿no?, a entidades vivientes con un alto grado de actividades piadosas, ¿no?, como sus administradores principales, ¿no? Y en este caso está mencionando aquí en el significado a Chandra, que es el semidios de la luna y que tiene como función también dar cierta energía para que los vegetales crezcan. ¿Quién más? Está aquí Varuna, ¿no?, el semidios que rige todo lo que es el tema del agua, ¿no?, el semidios del océano.
y semidioses tales como Indra, ¿no? Y en este caso Indra, el rey de los planetas celestiales, se dice que es el encargado de hacer que llueva. Y más adelante también se va a mencionar cómo esas lluvias son necesarias para que todo crezca. Seas creyente o no seas creyente, se necesita agua, ¿no?, para la subsistencia de las entidades vivientes, ¿no? Acá dice, cuando se adora a Krishna, automáticamente se adora también a los semidioses. Como los semidioses son partes integrales del cuerpo trascendental o del cuerpo, como dice Vishvarupa, del cuerpo universal del Señor, ¿no? Porque el Señor también tiene una forma universal que se muestra en el capítulo 11 del Bhagavad Gita. Ese cuerpo universal también está constituido por distintos semidioses, ¿no? Y en este caso dice que cuando uno adora a Krishna directamente no hay necesidad de hacer adoración separada de los semidioses, ¿no? Y sigue, ¿por qué Prabhupada sigue mencionando esto? Prabhupada sigue mencionando esto con la idea de entender que en realidad detrás de todo lo que existe, inclusive detrás de todo lo que aparentemente es una adoración universal, hay una esencia de la cual todo emana, que es Krishna, y es en realidad la verdadera adoración que queremos hacer. Pues cuando nosotros adoramos los semidioses y dejamos a un lado a Krishna, en realidad Krishna dice en el Bhagavad Gita, Abhidi Purvakam, ¿no? En realidad estamos queriendo adorarlo a él, pero lo estamos haciendo de una manera desvirtuada, ¿no? Porque nuestra inteligencia todavía permanece un poco impura. Abhishuddha Buddhaya, dice Krishna en el verso, creo que 19 o 21 del capítulo 9 del Bhagavad Gita. Por esa razón, los devotos del Señor, quienes se encuentran en el plano de conciencia de Krishna, le ofrecen comida a Krishna y luego comen, lo cual es un proceso que nutre el cuerpo espiritualmente, ¿no? No solamente uno se alimenta materialmente, sino que hay un dicho que decíamos cuando yo era chico, decía pancita llena, corazón contento. En este caso nosotros estamos diciendo, o Prabhupada está diciendo, que cuando uno come no solamente se siente satisfecho, ¿no?, por haber ingerido alimentos que aparte los devotos sabemos que el prasadam tiene un sabor muy muy especial, sobre todo cuando es maha prasadam, ¿no? No solamente eso que llena y satisface, ¿no?, al cuerpo, sino que satisface sutilmente y espiritualmente a la entidad viviente, ¿no? Cuando uno come maha prasadam, o inclusive cuando uno percibe el olor de la comida que está siendo cocinada con devoción, ya automáticamente uno dice, wow, ¿no?, qué distinto es el sabor y el comer este tipo de alimentos, ¿no? Todos recuerdan, o digamos, uno de los recuerdos más fuertes que uno tiene, yo lo he hablado muchas veces con devotos de esto, es cuando uno iba por primera vez al templo y sentía el olor que salía de la cocina, ¿no? Y sin necesidad de boguear o querer disfrutar de eso antes que sea ofrecido a Krishna, a la deidad, obviamente ese aroma queda en nuestro, ¿no?, en nuestro subconsciente de una manera muy muy fuerte y muy especial, ¿no? Y ese olor a cocina de templo mezclada con el saumerio ofrecido a la deidad, ¿no? Son cosas que nos dan una realización, una percepción directa a través de nuestros sentidos, ¿no?, de lo que significa ofrecer todo a Krishna con amor y devoción. Por lo tanto, los devotos siempre están muy ansiosos de consumir Bhagavad Prasadam. Recuerdo que en una clase un maestro espiritual, Harikesha Maharaj, hace muchos años, contaba que en las primeras épocas los devotos hacían en los templos de Nueva York, él se recordaba que le habían encargado cuidar el prasadam o el maha prasadam, porque los devotos hacían cualquier cosa para robarlo. Inclusive dice que una vez se les ocurrió, los devotos de Nueva York tenían un templo que era un edificio de 14 pisos de alto, y decidieron poner los remanentes de la comida ofrecida a la deidad, el Mahaprasadam, en un elevador de esos que son para elevar objetos de un piso a otro, y entonces lo subían y lo dejaban entre el piso 12 y el 13, ¿no?, y lo encerraban con cadena de manera que los devotos no pudieran a la noche robarse el prasadam. Pero increíblemente,
no se supo cómo fue, pero los devotos creo que bajaron por la chimenea y se descolgaron, ¿no? Inclusive corriendo riesgo su propia vida. Y al otro día cuando fueron a ver el elevador, vieron que el prasadam ya no estaba, el Mahaprasadam ya no estaba. Así que sí, los devotos son capaces de hacer cualquier austeridad, ¿no? Corren cualquier riesgo por obtener la misericordia del Señor, ¿no? Esa es la potencia, ¿no?, que tiene ese prasadam y que los devotos lo saben, ¿no? Y entonces sigue diciendo Srila Prabhupada, por consiguiente una persona con conciencia de Krishna, o sea, una persona que está consciente de que Krishna es el beneficiario supremo de todos los planetas envidiosos y el destinatario de todas las austeridades y todas las ofrendas, como dice Krishna en el capítulo 9 también, todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que regales y todas las austeridades que hagas, ¿no? Hazlo como una ofrenda amorosa a mí. Es el sumum bonum del capítulo 9. Por consiguiente, una persona con conciencia de Krishna, una persona que vive de acuerdo a lo que acabamos de mencionar, que come únicamente comida ofrecida a Krishna, puede contrarrestar todas las reacciones de infecciones materiales pasadas, que son impedimentos para el progreso de la autorrealización. Por otra parte, aquel que no lo hace continúa aumentando el volumen de la acción pecaminosa, y ello prepara el siguiente cuerpo. Prabhupada hace una declaración muy fuerte aquí, semejante al de los cerdos y los perros, para sufrir las reacciones. Aquí se entiende este aspecto místico, ¿no?, del tema de ofrecer y no ofrecer. Cuando nosotros ofrecemos los alimentos a Krishna, automáticamente por ofrecerlos, ¿no?, se dice que el Señor toma esos alimentos de acuerdo a la devoción que el devoto ponga en esa ofrenda. En la medida que tú te rindes a mí, yo reciproco, dice Krishna. Pero bueno, uno, por mediación del Panchatattva, ¿no?, del Señor Chaitanya, el Señor Nityananda, entiende que esa ofrenda, a pesar de no tener una verdadera calidad y cualidad para ser ofrecida a Krishna, el Señor muy amablemente la acepta, se transforma en prasadam y la libera, precisamente por estar en contacto con su boca de loto, su boca trascendental, la libera de todo lo que sea reacciones materiales. De hecho, todas las cosas que existen en el mundo material, todos los elementos, el aire, el fuego, la tierra, el agua, el éter, todo en el mundo material, e incluso los alimentos, están influenciados por las modalidades de la naturaleza material. O sea, todo está influenciado, está contaminado con las modalidades de la naturaleza material. Eso es pasión, bondad, ignorancia. Por lo tanto, si nosotros comemos esos alimentos con la idea de disfrutarlos independientemente de Krishna, y no los purificamos a través de nuestra ofrenda amorosa, automáticamente lo que comemos está lleno de pecado. Y de hecho, hay un verso que también avala esto, era el verso Jagyasishta Sinashanta Muchate Sarvakil Visai Bunjate Togam Papa Yupachanti Atmakarana. Dice que los devotos del Señor ofrecen todos los alimentos, ¿no?, al Señor Vishnu, ¿no?, como una ofrenda. De lo contrario, aquellas personas que toman estos alimentos solamente para la complacencia de los sentidos, en realidad comen únicamente pecado. Y pecado en este sentido no necesariamente significa, a pesar de que Prabhupada nos califica a esas personas como ladronas, no solamente significa hacer una actividad exprofesamente pecaminosa o sabiendo que va en contra del Dharma, en contra de lo piadoso, sino que en realidad por ignorancia, ¿no?, a veces las personas que quieren disfrutar independientemente de Dios comen esos alimentos, inclusive puede ser que inclusive hasta sean ateos, comen esos alimentos, pero es un hecho concreto de que esos alimentos tienen una carga pecaminosa encima, o digamos, hay que pagarlos de una u otra manera, ¿no? Entonces, si uno no los pone en contacto al ser ofrecidos a Krishna con amor y devoción y es comido por la boca del loto del Señor, esos alimentos siguen manteniéndose impuros. Por lo tanto, toda esa impureza o esa falta de conciencia espiritual de los alimentos que nos ayudaría a evolucionar, en realidad lo único que hace es degradar nuestra conciencia. Por lo tanto, es muy importante que nosotros siempre ofrezcamos los alimentos a Krishna, o bueno, si no ofrecemos los alimentos a Krishna, por lo menos comer aquellos alimentos que ya han sido ofrecidos a Krishna. Por fortuna, ¿no?, normalmente aquellos que tenemos la fortuna de vivir en una grija, en un sentido,
estamos tranquilos porque, bueno, normalmente casi siempre la esposa es la que cocina y nos da la misericordia después de ofrecer a las deidades, nos da los remanentes, ¿no? del alimento ofrecido a las deidades con amor y devoción. Pero bueno, si no tienes la fortuna de estar en ese contexto, por favor, siempre, antes de que te dé mucho hambre, piensa que vas a cocinar y ofrécelo a Krishna. Si no tienes una deidad, bueno, a un cuadrito de Krishna, ¿no? Con amor y devoción, pidiéndole a Krishna que por favor tome estos alimentos, ¿no? Hay muchos lugares, uno se puede poner en contacto con los devotos para que le expliquen a uno cómo poder hacer un altar en su casa y hacer esas ofrendas amorosas a Krishna, y de esa manera empezar, ¿no? Tu camino espiritual. Si es que estás viendo este video y todavía no conoces esta ciencia hermosamente amorosa de la conciencia de Krishna. Así que bueno, seguimos. Los granos alimenticios y los vegetales son los verdaderos alimentos, ¿no? Eso lo sabemos. Normalmente los seres humanos no tienen dientes incisivos ni garras en sus manos para desgarrar alimentos carnívoros, ¿no? Vemos que las entidades vivientes que tienen esa capacidad o tienen esos cuerpos que la naturaleza material les ha dado de acuerdo a su deseo, porque quieren satisfacer su deseo de comer carne en base a la sangre, tienen características muy particulares, ¿no? Tienen dientes que pueden desgarrar la carne o garras, ¿no? De hecho, se explica también internamente el cuerpo tiene tubos digestivos cortos para que la carne que ha sido ingerida sea liberada rápidamente, mientras que en el ser humano las manos denotan, ¿no? Que son para tomar las frutas, al igual que sus incisivos y sus jugos gástricos no son tan potentes. Y de hecho también se explica que el intestino, los tubos intestinales del ser humano son muy largos y la carne que es ingerida genera muchas toxinas porque se pudre, ¿no? Rápidamente en el organismo y libera muchas toxinas que son muy perjudiciales para la salud humana. Así que naturalmente podemos ver de una manera analítica, simple, que el cuerpo de un ser humano no es un cuerpo para ingerir carne, ¿no? Y afortunadamente hoy en día en Argentina, a pesar de que nuestra cultura es muy carnívora, lamentablemente, estamos viendo cómo día a día crece cada vez más la idea de la vida sana, el vegetarianismo, aunque no tenga una connotación plenamente espiritual, estamos viendo que en realidad los libros de Srila Prabhupada están haciendo efecto a gran escala. Así pues, en definitiva, bueno, eso es lo que habíamos leído con respecto a la carne. La producción agrícola depende de que del cielo caigan suficientes lluvias, y dichas lluvias las controlan los semidioses, tales como Indra, el sol y la luna, lo cual ya explicamos, y todos ellos son sirvientes del Señor. Al Señor se le puede satisfacer mediante sacrificios, luego aquel que no pueda celebrarlo se tendrá que enfrentar con la escasez, ¿no? Esa es otra cosa que, de acuerdo al Srimad Bhagavatam, va a pasar en esta era de Kali, que debido a la falta de yagya, a la falta de la voluntad de las entidades vivientes de volverse humildes y agradecidas hacia Krishna a través de los semidioses, aunque sea, ¿no? Agradeciendo u ofreciendo, ¿no? Los alimentos, y de esa manera trabajar cooperativamente entre la humanidad y los semidioses, ¿no? Que son los encargados de proveer todas estas cosas. Como hay obviamente un ego muy grande en la humanidad, hay un descarrilamiento total en términos de administración material, sin necesidad de hablar de cosas espirituales, estamos viendo que gradualmente empieza a haber escasez de lluvias, empezamos a ver que hay pandemias como la que tenemos ahora, en las cuales obviamente se está manifestando el karma natural de aquellas entidades vivientes que están llevando a cabo una vida muy pecaminosa por precisamente no tener conocimiento correcto acerca de cómo vivir la vida humana. Y entonces uno podría decir, bueno, puede ser que las personas sean ignorantes o que las sociedades no conozcan acerca de cómo hacer bien las cosas. Pero bueno, esa es la naturaleza, o como dice aquí el significado, esa es la ley de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, si uno mete la mano al fuego, aunque no sepa que el fuego quema, igual se va a quemar, ¿no? Porque esa es la ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza material no tiene una sensibilidad o un corazón especial, como para decir, no, a este castigarlo, a este no, porque es ignorante. No. De hecho, la naturaleza material funciona de esa manera. Entonces, sí o sí, estamos viendo cómo
los semidioses o en general la naturaleza material está reaccionando debido a la fuerte vida pecaminosa de las civilizaciones modernas, ¿no? Esa civilización por la cual estamos tan orgullosos de decir, somos seres humanos civilizados. Pero en realidad, desde el punto de vista, aunque tecnológicamente avanzada, desde el punto de vista espiritual es una civilización muy, muy degradada. Entonces estamos viendo, una cosa importante también es que acá dice, por consiguiente, para salvarnos, al menos de la escasez de alimentos, se debe ejecutar yagya, específicamente el Sankirtan yagya prescrito para esta era. Entonces aquí Srila Prabhupada está haciendo como una exaltación de que el Sankirtan yagya o el canto del santo nombre en congregación, ¿no?, con los devotos del Señor en actitud amorosa hacia Krishna, esa es la ofrenda más apropiada para esta era de Kali Yuga, ¿no? Tendríamos que hacer un análisis más profundo de qué otros tipos de yagya hay o de qué tipos de yagya está hablando el Señor aquí. Bueno, pero básicamente se explica que en esta era de Kali las personas no tienen la cualificación para hacer yagyas de acuerdo a lo que los Vedas explican que se debería hacer. Por ejemplo, no hay brahmanas capacitados en cantar los mantras con la puntuación correcta, la entonación correcta, de manera de producir un efecto en el yagya. Cuando se hacen oblaciones o se tira, ¿no?, ya sabemos, un yagya, se prende un fuego, se arrojan al fuego elementos auspiciosos como arroz, ghee, ¿no?, mantequilla clarificada, y al hacer eso también, como una ofrenda, se cantan mantras que tienen un sonido específico, una métrica específica, una pronunciación específica, para que precisamente místicamente todo la parte sutil del universo material empiece a dar esos resultados piadosos a las entidades vivientes en un proceso completamente científico. Pero debido a que no hay brahmanas cualificados para que canten esos mantras a la perfección, en esta era de Kali Yuga, obviamente el yagya por excelencia, ¿cuál es? Aquel que tiene como destinatario al beneficiario supremo de todos los yagyas, ¿no?, al Señor Krishna. ¿Y cómo se logra eso? A través del canto del santo nombre o del Mahamantra Hare Krishna. En lo posible, en congregación, ¿no? Hay dos formas de practicar el Sankirtan Yagya. Una es en forma personal, cantando tu japa o tu rosario diariamente, en lo posible en horas tempranas de la mañana, con el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y el otro es cuando todos los devotos juntos cantan este santo nombre acompañado de instrumentos musicales, lo cual es un yagya muy divertido, ¿no?, muy hermoso y muy entusiasmante. Como dice el Bhagavad Gita, este proceso se practica con alegría. Así que bueno, cuando yo estaba leyendo esto, como para finalizar y dejar, no sé si alguien tiene alguna pregunta por el chat de Facebook, me recordé de una analogía muy bonita que hace Srila Prabhupada con respecto al consumo de los cereales y los alimentos, y que nos da una profunda idea de cuál es nuestra misión y la modalidad de Srila Prabhupada de acuerdo a la institución a la cual estamos perteneciendo, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y quería compartirlo con ustedes. Este verso es del Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 25, 278. Y dice lo siguiente: Yelila amrita vine kaya yadi annapane tabe bhaktera durbala jivana yara eka bindu pane uppuljita tanumane ashe gaya karaye nartana. La traducción de este verso dice: los hombres se ponen fuertes y robustos si comen los cereales suficientes, pero el devoto que se limita a comer cereales corrientes y no saborea los pasatiempos trascendentales del Señor Chaitanya Mahaprabhu y Krishna, poco a poco se debilita y cae de la posición trascendental. Sin embargo, quien bebe una sola gota del néctar de los pasatiempos de Krishna, ve cómo su cuerpo y su mente florecen y comienza a reír, cantar y danzar. Significado de Srila Prabhupada. Interesante lo que va a decir Srila Prabhupada en este significado. Todos los devotos vinculados al movimiento para la conciencia de Krishna deben leer todos los libros que se han traducido. Entre paréntesis,
Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita y otros. Cierro paréntesis. De lo contrario, pasado algún tiempo, lo único que harán será comer, dormir y caer de su posición. De ese modo perderán la oportunidad de alcanzar una vida eterna y bienaventurada de placer trascendental. Así que bueno, acá Srila Prabhupada está haciendo una analogía muy bonita con respecto a lo que significa comer realmente. Obviamente todos estamos alimentados, los devotos, que estamos muy ansiosos por comer mucho prasadam y en lo posible de calidad. Calidad significa ofrecido con amor y devoción, ¿no? Pero a la vez Srila Prabhupada está haciendo una advertencia, ¿no? Que es muy importante que no solamente comas prasadam, sino que conozcas qué significa comer prasadam, qué significa el movimiento para la conciencia de Krishna y sobre todo alimentar tu espíritu escuchando los pasatiempos trascendentales del Señor Chaitanya y de Krishna. Si no, de lo contrario, con el tiempo dice va a caer de su posición. Bueno, tal vez no está hablando Prabhupada directamente de caer de una manera gruesa, ¿no? De una manera burda. Pero sí está diciendo que si nosotros no alimentamos nuestro espíritu con esta ciencia trascendental del amor devocional que se expresa en los libros de Srila Prabhupada, tarde o temprano nos vamos a limitar solamente a comer prasadam. Y eso puede ser de una u otra manera una caída o el comienzo de una caída sutil porque nos debilitamos espiritualmente. Así que es muy importante, ¿no?, para todos los devotos de la conciencia de Krishna que siempre estén muy bien alimentados con Bhagavad Prasadam, pero que también siempre estén muy bien alimentados con el Bhagavad Prasadam de los néctares de los pasatiempos del Señor Krishna y del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Así que bueno, muchas gracias por estar presentes en estas charlas, en este ciclo de conferencias que está ofreciendo ISKCON Buenos Aires. Y bueno, cualquier pregunta que ustedes tengan pueden ponerla en el chat, tanto si han visto esta charla en forma directa como si la han visto en forma diferida. Y yo voy a tomarme el tiempo de leer los comentarios y las preguntas y responderlas en forma escrita. Así que bueno, todas las glorias a Srila Prabhupada, por favor, sean felices mediante la ofrenda amorosa a Krishna a través de su sacrificio y vivan esta hermosa aventura de la conciencia de Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.